¿Qué pasaba cuando se apagaban los reflectores y las estrellas del cine de oro dejaban de actuar? Solemos pensar en esa época como un lienzo perfecto, una sucesión de rostros hermosos, romances idealizados y finales felices filmados en un glorioso blanco y negro. Pero la verdad es mucho más compleja, más oscura y, por ello, infinitamente más fascinante. El más grande guión de esa era no se filmó jamás. Se vivió en la clandestinidad de las alcobas, en los susurros de los cafés y en las páginas de sociales que insinuaban lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Eran las historias reales de sus estrellas, amores que desafiaban la moral de un país entero, pasiones que podían construir un mito o destruir una carrera en un solo instante. Hoy vamos a descorrer ese pesado telón de terciopelo para revelar 5 de esos romances prohibidos. No exploraremos el chisme por el chisme, sino el drama humano que se escondía detrás, la lealtad inquebrantable, la traición más amarga, los celos que consumían y el sacrificio silencioso. Este es un viaje a la cara oculta del cine de oro, una cara de pasiones desbordadas que nos demuestra que, a veces, los corazones de los ídolos latían con demasiada fuerza para el mundo en el que vivían. Antes de que existiera la doña, antes de la boda del siglo y del luto nacional, existió Gloria. Durante más de 10 años, el público mexicano no tenía la menor duda, Jorge Negrete y Gloria Marín eran el matrimonio ideal. En pantalla, su química era eléctrica, la pareja perfecta que todos querían ser. Fuera de ella, vivían como tal. Se conocieron en 1941, durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes, y el flechazo fue instantáneo y arrollador. Él era el charro cantor, el líder del sindicato de actores, un hombre con una presencia imponente y una voz que parecía contener toda la fuerza de México. Ella era una actriz talentosa, inteligente y con una visión para los negocios que complementaba a la perfección el idealismo de Jorge. Juntos, no solo formaron una pareja, sino una verdadera sociedad. Gloria no era solo la mujer al lado del gran hombre, muchos afirman que fue la arquitecta detrás de una parte crucial de su éxito. Le ayudaba a elegir sus guiones, manejaba sus finanzas y, sobre todo, le ofrecía un ancla de estabilidad en el torbellino de la fama. Compraron propiedades juntos, construyeron un hogar y, para todos los efectos, eran marido y mujer. Solo faltaba un papel, un trámite que Jorge, por razones que se perdieron entre excusas y promesas, nunca concretó. Él seguía legalmente casado con su primera esposa, Alyssa Christie, de quien estaba separado pero no divorciado. Pero para Gloria, y para todo el país, su unión era un hecho sellado por el tiempo y el amor visible. Pero el destino, o quizás una fuerza de la naturaleza llamada María Félix, tenía otros planes. Cuando Jorge Negrete se reencontró con su antigua rival del Peñón de las Ánimas, la hostilidad del pasado se transformó en una pasión fulminante. La noticia cayó como una bomba. El hombre que durante una década había compartido su vida con Gloria Marín, de repente, anunciaba su compromiso con otra. El golpe para Gloria fue total y absolutamente devastador. No fue una simple ruptura, fue una humillación pública a escala nacional. De un día para otro, la mujer que había sido la señora de Negrete a los ojos de todos, quedaba reducida a una nota a pie de página, a la mujer que simplemente estuvo antes de la doña. La boda del siglo, celebrada con toda la pompa y circunstancia en 1952, fue para el resto de México un cuento de hadas, la unión de sus dos más grandes titanes. Para Gloria Marín, fue la ceremonia que oficializaba su borrado, la dolorosa prueba de que una década de amor y lealtad podía ser eclipsada por un romance más legendario. Su historia nos enseña una verdad amarga: en el Olimpo de los mitos, a veces no hay espacio para dos reinas. Pero la lealtad de Gloria, aunque traicionada, nos prepara para entender otra forma de devoción, una que no buscaba el altar, sino que se conformaba con cuidar las ruinas de un genio. Si el romance de Negrete y Marín fue una tragedia de la vida pública, la historia de Germán Valdés Tintán y Rosalía Julián fue un drama vivido mayormente en la intimidad, un choque de dos mundos que solo el amor podía mantener unidos. Él era el pachuco de oro, el rey del barrio, un torbellino de caos creativo, improvisación y una alegría de vivir que a menudo se desbordaba en excesos. Ella, por otro lado, era una cantante de voz privilegiada, miembro del famoso trío Las Hermanas Julián, una mujer de porte distinguido, serena y elegante. Eran, en apariencia, el aceite y el agua. Pero en esa contradicción encontraron un punto de anclaje. Su amor nació entre escenarios y carpas, en ese universo vibrante del espectáculo mexicano. Se casaron y su hogar se convirtió en un reflejo de sus personalidades, un centro de reuniones para la bohemia artística, siempre lleno de música y risas, pero también el escenario de las tormentas privadas de Tintán. El genio del comediante era inseparable de sus demonios. Su relación con la bebida no era un secreto, y fue una fuente constante de conflicto y dolor en su matrimonio. Las peleas eran legendarias,
tan explosivas como las carcajadas que Germán provocaba en la pantalla. Muchas veces, Rosalía, cansada de la inestabilidad y de las promesas rotas, estuvo a punto de abandonarlo todo. Sin embargo, en esta historia, el escándalo no fue la infidelidad o el abandono, sino algo mucho más profundo, la lealtad incondicional frente a la autodestrucción. Rosalía Julián se convirtió en mucho más que la esposa de Tintán, fue su ancla, su refugio, la única persona capaz de navegar el caos que era la vida de Germán. Mientras el mundo celebraba al comediante, ella lidiaba con el hombre. Lo cuidó, lo perdonó una y otra vez, y lo sostuvo en sus momentos más oscuros. Cuando la salud de Tintán comenzó a deteriorarse gravemente a causa de la cirrosis y el cáncer, fue Rosalía quien se mantuvo a su lado, incondicional. La imagen final de su amor no es la de una pareja glamorosa en una alfombra roja, sino la de una mujer velando en silencio los últimos días de un genio consumido por su propia llama. Su historia es un recordatorio de que algunos de los más grandes actos de amor no ocurren bajo los reflectores, sino en la penumbra de una habitación, cuando la fiesta ha terminado y solo queda la devoción. Y si Rosalía representó el ancla en la tormenta, otras mujeres, como la gran Dolores del Río, tuvieron que cortar sus propias anclas para no hundirse en un mar de escándalos. En 1943, Dolores del Río regresó a México. No era una simple actriz, era una deidad, una reina que volvía de conquistar Hollywood para reclamar su trono en su tierra natal. Su belleza era legendaria, su elegancia, etérea, y su imagen pública, absolutamente impecable. En el otro extremo del espectro artístico y social se encontraba Diego Rivera, el genio muralista, una fuerza de la naturaleza, un hombre de enorme poder intelectual y artístico, pero también un provocador, un comunista declarado y un mujeriego de fama escandalosa, felizmente casado con el otro gran mito mexicano, Frida Kahlo. Eran, a todas luces, dos universos destinados a no tocarse. Pero la atracción es una fuerza que ignora las convenciones. Dolores, una mujer de intelecto agudo, quedó fascinada no por el físico de Rivera, sino por su mente, su verbo y el poder avasallador de su arte. Diego, por su parte, vio en Dolores la encarnación de la belleza mexicana que él tanto anhelaba pintar. El encuentro era inevitable. Su romance fue breve, pero de una intensidad sísmica. Se convirtió en el secreto a voces más peligroso y excitante de la élite cultural mexicana. Las reuniones clandestinas, las conversaciones que se extendían por horas y la mutua admiración intelectual alimentaron una pasión que, de haberse hecho pública, habría hecho estallar el México conservador de la época. Dolores del Río, que había construido su carrera a base de una disciplina férrea y un control absoluto sobre su imagen, se encontraba en la posición más peligrosa de su vida. Un escándalo con un hombre casado, y no cualquier hombre, sino Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo, podría haber demolido en semanas el pedestal que le había costado décadas construir. Todas las advertencias de sus amigos y consejeros apuntaban en la misma dirección, estaba jugando con fuego. Y Dolores, mujer pragmática además de apasionada, lo sabía. Con el mismo temple con el que manejaba su carrera, tomó una decisión desgarradora, puso fin al romance. Eligió proteger su leyenda. Su historia con Rivera no fue una de amor malogrado, sino un cálculo de riesgos, un sacrificio consciente de la pasión en el altar de la fama. Demuestra el precio que las mujeres, incluso las más poderosas, debían pagar para reinar. Dolores supo cuándo retirarse, pero otras estrellas de su tiempo no tuvieron esa opción, pues sus amores no eran un riesgo calculado, sino un fatum trágico del que no había escapatoria. Si la historia de Dolores y Diego fue un peligro controlado, la de Pedro Infante y Lupe Vélez fue una inmersión en las aguas más oscuras y trágicas del cine de oro. Por un lado, teníamos a un joven Pedro Infante, quien apenas comenzaba a cimentar su estatus como el ídolo del pueblo, el muchacho bueno, carismático y de sonrisa franca. Por el otro, a Lupe Vélez, una estrella que ya había vivido varias vidas. Conocida en Hollywood como la Mexican Spitfire, era una mujer de un temperamento legendario, una fuerza indomable cuya vida estaba tan llena de éxitos profesionales como de escándalos amorosos. Para muchos en la industria, tenía una reputación de mujer maldita, marcada por la intensidad y la tragedia. Su romance fue, por necesidad, absolutamente clandestino. La diferencia de edad, la reputación de Lupe y el hecho de que ambos tenían otros compromisos hacían de su relación una bomba de tiempo. Se encontraban a escondidas, viviendo una pasión que sabían imposible de cara al público. Era la unión prohibida del ídolo naciente con la estrella en declive, una mezcla de fascinación y peligro que solo podía terminar de una manera, mal. Y el final llegó de la forma más devastadora posible. A finales de 1944, Lupe Vélez tomó la drástica decisión de quitarse la vida. La noticia conmocionó a México y a Hollywood. La razón, revelada en una nota póstuma,
era que estaba embarazada de un hombre que se negaba a casarse con ella, lo que en esa época representaba una deshonra insoportable. Y aquí es donde la historia se sumerge en el misterio. Aunque Lupe había estado públicamente ligada a un joven actor llamado Harold Merish, el rumor persistente, la sombra que nunca se disipó, apuntaba en otra dirección, hacia Pedro Infante. Nunca se ha podido confirmar si él era o no el padre de ese hijo no nato, pero la sospecha se convirtió en una leyenda negra. Se dice que el dolor y la culpa por ese amor trágico persiguieron a Pedro por el resto de su corta y fulgurante vida. Su historia con Lupe no fue un escándalo de portadas, sino una herida secreta, un recordatorio de que detrás de la sonrisa del ídolo podía esconderse un abismo de dolor. Este fue un escándalo susurrado en la oscuridad, pero existió otro, tan público y ruidoso como una orquesta, el de dos genios que decidieron amarse y odiarse a la vista de todos. Pocas historias de amor han capturado y escandalizado la imaginación de México como la de María Félix y Agustín Lara. Fue, en todos los sentidos, un evento. Un espectáculo. Si los otros romances de esta lista se vivieron en las sombras, este se desarrolló bajo el foco más brillante y despiadado. De un lado teníamos a la doña, en la cúspide de su poder y belleza. No era solo una actriz, era un símbolo nacional, la mujer más deseada, de una altivez y un carácter que intimidaban a cualquiera. Del otro, Agustín Lara, el músico poeta. Un genio absoluto, autor de las canciones que eran la banda sonora del país, pero un hombre considerablemente mayor que ella y con un físico que, para los estándares superficiales de la época, lo convertían en la antítesis de un galán. Su unión fue un shock nacional. La prensa y el público no podían entenderlo. ¿Cómo era posible que la mujer más bella del país hubiera elegido a ese hombre? La narrativa fácil fue la de la Bella y la Bestia, pero la realidad era mucho más compleja. María, una mujer de una inteligencia formidable, no se enamoró de una cara, sino de un intelecto, de un talento y de una devoción que la endiosaba. Lara no solo la amaba, la componía. La veía como la culminación de su inspiración poética. Su matrimonio fue la colisión de dos egos monumentales, dos fuerzas de la naturaleza que no sabían cómo existir sin devorarse. Su vida en común fue una tormenta perfecta. Las anécdotas son tan famosas como sus protagonistas. Los celos de Lara eran patológicos y legendarios. Se cuenta que, en un arrebato de furia, llegó a disparar un arma dentro de la casa y que la bala casi alcanza a María. Su amor era una guerra constante, con batallas feroces y treguas apasionadas. Y fue en una de esas treguas, como una ofrenda de paz después de una pelea terrible, que Lara compuso para ella su himno inmortal, la canción que sellaría su leyenda para siempre, María Bonita. Esa canción, nacida de los celos y la reconciliación, es la metáfora perfecta de su relación. Un amor tóxico, público y espectacular que terminó, como no podía ser de otra manera, en un divorcio igualmente escandaloso. Su historia no fue un secreto, fue una declaración, la de dos seres excepcionales que decidieron vivir su pasión sin pedir permiso, sin importar el costo.